Bueno, y momento de hablar un poco de salud ahora y de nutrición con nuestro invitado de todas las semanas, Andrés Biasi, que nos va a hablar de cómo componer un plato saludable, qué hay que tener en cuenta a la hora de hacer un plato saludable, porque no es algo que hay que tomar a la ligera, sino que hay que pensar un poco antes de poner comida en el plato. Andrés, te saludo, buen día, bienvenido a la pantalla de Telediario Federal, un placer entrevistarte. Hola Lalo, buen día para todos, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Excelente acá. Bueno, con intriga por saber qué hay que tener en cuenta a la hora de hacer un plato saludable, cuál es la combinación, qué sí, qué no, qué más, qué menos. Es la pregunta del millón, Lalo, ¿eh? ¿Qué te parece? Siempre es un tema que genera controversia, que siempre de alguna u otra manera también nos ponen un desafío, ¿no? De decir, bueno, qué sí, qué no, esto con qué no, esto con qué sí. Pero bueno, mira, y sobre todo, Andrés, rescatar que nos ideas. podemos salvar de eso, porque hay mucha gente que se le recorta el universo y dicen lechuga y tomate. Y se acabó. Claro. Claro. Exactamente. Bueno, ahí yo te podría decir que en la variedad está el gusto, ¿eh? Y fíjate que vamos a tratar de hablar un poquito de esto. Mirá, respecto a algunas cuestiones que hoy sí están prácticamente comprobadas en función de los estudios epidemiológicos que han hecho en nuestro país, que obviamente surgen del gobierno de turno, tiene que ver con que nosotros consumimos mucha menos cantidad de frutas y de verduras de la que deberíamos consumir. Ese es el primer punto, ¿no? Con lo cual, eso ya nos está dando una pauta y si tomamos como referencia el modelo actual que nos propone nuestro país respecto al plato saludable, nosotros deberíamos incorporar al menos entre 4 y 5 porciones de frutas y verduras por día. Esto nos estaría dando más o menos una proporción de medio plato de vegetales al mediodía, medio plato de vegetales en la cena y a eso agregarle entre 2 o 3 piezas de fruta, ¿sí? Eso sería durante el día, primera ¿no? instancia. La pregunta sería ¿por qué? ¿Cuál sería el beneficio que nosotros vamos a obtener de manejarnos de esta manera con nuestra alimentación? Bueno, en principio, lo que tienen de interesante estos alimentos es que tienen un buen poder de saciedad. En segunda instancia es que no nos aportan muchas calorías, es decir, que son alimentos de densidad calórica baja, que aportan vitaminas y minerales, tienen un alto contenido de agua, aportan fibra y por eso es que nos ayudan a calmar un poco nuestra sensación de apetito. Y bueno, y claramente nosotros estamos en déficit respecto a su consumo, ¿no? Ahora bien, siempre hay que contextualizar. Y para contextualizar tenemos que ver si estamos hablando de gente físicamente activa o si estamos hablando de gente sedentaria. Y entonces eso también nos va a marcar la pauta de en realidad cuánta cantidad de cada uno de los grupos de alimentos deberíamos consumir. Entonces la gente que hace actividad, a ver, todos tenemos que consumir más o menos los mismos alimentos, pero la cantidad, la presencia de un alimento u otro en el plato se configura de acuerdo a si tenemos una vida más sedentaria o no. Absolutamente. Por eso que también no solamente entran en cuenta los aspectos cualitativos de nuestra alimentación, sino los cuantitativos, ¿sí? Y es por eso que por ahí también mucha gente se confunde a la hora de la selección alimentaria porque identifica que estos alimentos denominados saludables pueden ser consumidos de manera indiscriminada y esto claramente no es así. Porque si los consumimos en exceso, eso se va a transformar en un exceso de calorías y en definitiva no vamos a estar resolviendo el problema. Mira, vos imaginate lo importante de esta cuestión que estamos tratando, Lalo, que nosotros desde el año 2000 hasta el 2016 teníamos un modelo alimentario que se denominaba el óvalo de la alimentación saludable, en donde el principal grupo en cuanto a cantidad eran los cereales, las legumbres y los derivados. A partir del año 2016 y de ahí en adelante, ese paradigma se modifica y entonces hoy nos encontramos con un modelo en donde el grupo cuantitativamente más importante es el de las frutas y las verduras. Claramente, dándonos una idea de que el modelo anterior, como estaba planteado, no nos podía resolver aspectos vinculados con el control del peso.
Lo que se está buscando ahora, que obviamente como todo gran cambio necesita de un tiempo de adaptación, es tratar de que nosotros tengamos la posibilidad de empezar a incorporar más frutas y verduras en nuestra alimentación y tenemos que tratar de llegar diariamente a estas 4 o 5 porciones que yo te mencioné anteriormente. Así es. Igual estamos viendo, bueno, esto de amigarse con la relación de consumir plantas, ¿no? Todo lo que viene de frutos, plantas, todo lo verde. En esta configuración del plato saludable, vos decías recién, la mitad del plato tiene que ser verde, por decirlo de una forma. ¿Y el resto del plato qué se administra, cómo se divide? Bueno, mira, yo te voy a hacer una pequeña corrección. En realidad, esto del verde, yo entiendo que vos vas por el lado de lo vegetal, ¿no? Pero Sí. en realidad también las sugerencias tienen que ver con la variedad de colores. Porque en el grupo de vitaminas y en el grupo de verduras y frutas, los diferentes colores también nos dan indicativos del aporte de diferentes minerales y de diferentes vitaminas. Por lo tanto, esa mitad de vegetales debería estar constituidos por al menos 3 colores diferentes, que podríamos estar pensando en naranja, rojo, amarillo y verde, ¿sí? Eso también está dentro de las guías alimentarias para la población argentina, es decir, tratar de buscar variedades y sobre todo en esta época, en donde claramente las variedades son mucho más amplias, ¿verdad? Así es. Y la otra mitad del plato, ahí sí podemos entrar en un juego en función de si somos personas sedentarias o no lo somos. Podríamos dividir esa otra mitad en 2 cuartos, en donde un cuarto deberían ser alimentos que aporten proteínas, y en este caso estaríamos hablando de los diferentes tipos de carne, siempre tratando de buscar a aquellas que tengan la menor cantidad de grasa posible. Y el otro cuarto podría estar constituido por legumbres o cereales, preferentemente integrales, si es que nosotros vamos a requerir un aporte de hidratos de carbono, que es el nutriente que principalmente nos aporta este grupo, por ejemplo, para ponernos en movimiento, ¿verdad? Ahora bien, si nosotros somos sedentarios, podríamos ocupar la otra mitad del plato solamente con alimentos que nos aporten proteína, ¿verdad? Claro. Es decir, ahí sí va a entrar en juego cuánta cantidad de movimiento realizo en el día o no. Si yo no realizo movimiento, por ahí no tengo necesidad de consumir hidratos de carbono, porque yo los hidratos de carbono los necesito para que me proporcionen energía. Ahora bien, si yo esa energía no la voy a utilizar para ponerme en movimiento, yo podría desestimar el aporte de este grupo y lo podría, por ejemplo, incorporar en un desayuno o en una merienda, pero por ahí no tenerlo en cuenta a la hora del almuerzo y la cena y completar el plato con un alimento que me aporte proteína y que sea baja en grasa. Te hago una pregunta, porque acá vos mencionabas un espacio para las carnes con poca grasa, decías, y después las legumbres. Ahí tenemos 2 proteínas, una de origen animal y una de origen vegetal. Claro, en el caso de que nosotros querramos desestimar el consumo de alimentos de origen animal, que podría ser una alternativa, entonces en este caso lo que nosotros podemos realizar es lo que se denomina complementación proteica. En este caso puedo combinar cereales con legumbres para de esa manera aportar proteína de buena calidad y podría utilizar en reemplazo la proteína de origen animal y de esta manera aportar proteína para que no me falte ninguno de los nutrientes que yo necesito incorporar todos los días, ¿no? Teniendo y haciendo la salvedad de que obviamente aportando legumbres y cereales también vamos a incorporar un poquito más de hidratos de carbono en nuestra alimentación, pero en todo caso, vuelvo a repetir, si somos personas sedentarias, el ajuste de carbohidratos los podríamos estar realizando en cualquiera de las otras ingestas del día, ¿verdad? Así es. ¿Y vos pensás que ahora cuando pasó todo este tema del confinamiento, que tuvimos encerrados, mucha gente con teletrabajo y todas estas cuestiones que siguieron comiendo exactamente igual que como venían comiendo cuando tenían una vida con mucho más movimiento, con mucho más trajín de ir y venir al trabajo y todo eso, y de repente a quedarse adentro de su casa y casi con un escaso movimiento, le jugó en contra esto? Tendrían que haber readaptado las dietas también un montón de personas. Por supuesto, Lalo. De hecho, hay algunos estudios que se realizaron mediante encuestas telefónicas que indican que prácticamente el 80% de las personas confinadas sufrieron durante esta etapa un incremento de peso y obviamente los índices de sobrepeso y obesidad
se han incrementado, lamentablemente, ¿no? Porque ya se sabe al día de hoy que son enfermedades que afectan nuestra salud. Esa es y que la no otra son pandemia, ¿no? que Como tienen bien que ver se con la conoce. estética, ¿verdad? Que lamentablemente impactan de manera negativa en nuestra salud, y es por eso que debemos hacer y atender a estas cuestiones. Y ahora que, bueno, que estamos transitando una etapa en donde podemos restablecer en cierta forma nuestras actividades cotidianas, sería muy bueno o un muy buen momento para volver a ponernos en movimiento y para tratar de empezar a incorporar hábitos saludables, en donde obviamente dentro de nuestros hábitos saludables hay dos que son absolutamente determinantes, que son ponernos en movimiento y llevar adelante una alimentación adecuada, ¿verdad? Así es. Bueno, dígale no al sedentarismo y tenga un plato equilibrado en su mesa todos los días. Sería lo que nos tendría que quedar en limpio después de esta nota, y siempre con el apoyo de un profesional de la nutrición para que nos pueda dar esos consejos o esos ajustes de acuerdo al contexto de vida que tiene cada uno, ¿no? Absolutamente, Lalo. La palabra del contexto es la palabra clave en esto. Y es por eso que es tan importante el asesoramiento profesional, porque el profesional es el que va a saber entender el contexto, el que te va a sacar de la dieta de moda, el que en todo caso si implementas o querés implementar una dieta que esté de moda hoy, lo hagas de manera controlada, sabiendo cuáles son los beneficios y cuáles son los riesgos a los que te expones, y el que mejor va a saber entender esto del contexto tuyo para hacer la adecuación de tu alimentación para la consecución de tu objetivo, ¿verdad? Así es. Andrés, un placer haberte tenido y haber charlado de esto. Te esperamos la semana que viene. Un gusto tenerte acá en Telediario Federal. Bueno, Lalo, igualmente para mí, les mando un saludo y que tengan buena semana. Igualmente.